Continuamos en este curso de Economía Verde y Circular que ha tenido a bien organizar la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura y que hoy cuenta con la presencia de Antonio Moreno González. Vamos a hablar de un tema, sin lugar a duda, fundamental, importante, para poder complementar, ¿no?, el círculo de lo que es una economía, y más si estamos hablando de una economía circular, ¿no? No solamente hay que producir, no solamente hay que comercializar, no solamente hay que vender, sino que también hay que comprar. Y para comprar, desde el ámbito público hay que dar ejemplo, y ese ejemplo se puede y se debe dar a través de lo que se denomina la compra pública verde. Compra que debe tener a la sostenibilidad como un elemento a tener en cuenta para poder realizar compras innovadoras y verdes cada vez que la administración pública, ya sea del ámbito nacional, regional, provincial o local, realiza buena parte de sus compras y de sus suministros, ¿no? Una breve reseña de Antonio simplemente serviría para decir que es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación con máster en impacto ambiental en obras de ingeniería. Es funcionario de carrera en la Junta de Extremadura y ha desarrollado direcciones técnicas, proyectos y gestión de planes y programas, ocupando la jefatura de sección de residuos urbanos y la jefatura de sección de gestión y protección ambiental. En la actualidad es el jefe de Servicio de Prevención y Calidad Ambiental con competencias en evaluación de impacto ambiental de proyectos, planes y programas, autorizaciones ambientales y control de calidad del aire, suelos y residuos. Hablar de compra pública verde es a lo que vamos a destinar o dedicar los próximos minutos con Antonio. Antonio, tu tiempo. Hola, soy Antonio Moreno, soy jefe de Servicio de Prevención y Calidad Ambiental en la Junta de Extremadura y hoy quiero hablaros sobre las compras verdes, que es una herramienta de la economía circular. En principio tenemos una problemática, todos los seres humanos ahora mismo, y es que nuestro sistema de vida, la economía, que es el fundamento por el que obtenemos los recursos, tiene una dicotomía que nadie, o por lo menos los economistas, no son capaces de explicarme. Sabéis que la economía nace de la escasez de los recursos y de la necesidad de los seres humanos de dotarse de ciertos recursos para poder vivir. Sin embargo, esta misma escasez de los recursos está generando un problema porque nuestra economía, la economía de mercado, está basada en cuatro o en tres procedimientos básicos. Uno es la producción, que es lo que hace que haya empleo. Otra es el consumo, que es lo que hace que haya una producción. Y todo eso está relacionado con un crecimiento, es decir, las economías necesitan crecer para progresar, para ser cada vez más eficientes y dar a los ciudadanos mayores recursos. Es cierto que nosotros vivimos mejor que se vivía en los siglos anteriores y eso ha sido gracias a un crecimiento de la economía. Como os explico aquí, estos procesos están interrelacionados entre ellos y es difícil separar el hecho del consumo del hecho de la producción, es decir, no podemos dejar de producir porque eso genera desempleo y el desempleo lleva a un menor consumo. En definitiva, el sistema actual tiene algún problema. ¿Esto se puede mantener para siempre? Pues está claro que aunque los políticos, los economistas, banqueros, etcétera, parece que propugnan que el crecimiento es necesario siempre, está claro que la limitación de recursos de nuestro planeta parece que no lo va a permitir. Por eso se está generando un cambio que habréis escuchado y me imagino que si estáis interesados en este curso es porque tenéis cierto interés, es el del cambio hacia la economía circular, porque el modelo de crecimiento que tenemos actualmente,
que nos ha permitido tener un nivel de vida muy cómodo y con acceso a muchos medios y productos, también si sigue creciendo a este ritmo va a traer como consecuencia que haya una involución, es decir, llegará un momento en el que no podremos mantener este ritmo de crecimiento y iremos otra vez hacia atrás, es decir, la limitación de recursos que la propia economía como filosofía de nacimiento tiene va a propugnar que esa economía deje de crecer. Por eso, más que nunca es necesario pensar en un cambio de esta economía desde una economía, como os digo aquí, verde, o sea, una economía lineal, en donde todo se basa en la extracción de recursos, la producción, el consumo y finalmente, gracias o por culpa de ese consumo, se produzca un residuo. Cambiemos ese modelo de forma que esos recursos que se han generado con la extracción y la producción de alguna forma vuelvan a la cadena de producción cuando el consumidor desecha ese producto. Eso es lo que se llama economía verde y circular, precisamente por la revolución o la devolución de recursos al sistema económico. ¿Qué herramientas tenemos para poner esa economía en marcha? Pues aquí tenéis, básicamente, en la estrategia que la Comunidad Económica Europea ha planteado para hacer este cambio desde la economía lineal hacia la economía circular, están estos más o menos 4 conceptos fundamentales. Uno es el de transformar la economía a una economía baja en carbono, que permita reducir la dependencia de los recursos no renovables, y básicamente en materia de energía, porque además esto afecta al cambio climático. Otra, centrar o potenciar la creación o la fabricación de productos que sean realmente sostenibles, es decir, asegurar de alguna manera a través de la normativa que todos los productos que se ponen en el mercado tienen una serie de características que los hacen más sostenibles. Todos habéis oído hablar de la obsolescencia programada, habéis oído hablar de la reparabilidad, etcétera, etcétera. Pues son principios que hasta el momento eran, digamos, a libre disposición de los fabricantes, y lo que se trata es de dar los cambios o hacer los cambios legislativos necesarios para obligar a los fabricantes a que este tipo de cuestiones sean consideradas en la fabricación y no haya productos que en un uso normal podrían tener una durabilidad alta, no se degraden por hechos puntuales, sobre todo temas de obsolescencia programada y demás. Otro de los elementos que propugna la Comisión Europea es trabajar en profundidad sobre los sectores fundamentales de que más residuos generan, es decir, todo aquello que es el mundo de la electrónica, la movilidad, los alimentos, etcétera, todo aquello que tiene un consumo masivo, que genera muchos residuos y que consume muchos recursos. Y finalmente, otra de las herramientas básicas que establece la Comunidad Económica Europea para implantar esta economía circular es empoderar a los consumidores, es decir, dar a los consumidores herramientas para que tengan poder de decisión, es decir, primero que a través de las etiquetas y de la regulación conozcan perfectamente el producto que están comprando y por lo tanto puedan tener en consecuencia una decisión de compra, y obligar a los fabricantes a pues todo esto que hablábamos antes de la obsolescencia, etcétera, etcétera, sea una información que fluya al consumidor y el consumidor pueda determinar qué consumir. Cuando hablo de consumidor, hablo del consumidor nosotros en casa, hablo del consumidor empresa, hablo del consumidor administración pública, que bueno, sabéis que la administración pública al final compra el 14% del Producto Interior Bruto de un país. Por lo tanto, es importante que dé pasos en ese sentido. Y bueno, por no enrollarme más en la economía circular, encuadrar que la compra verde es una herramienta que está dentro de este proceso de empoderamiento a los consumidores. Es decir, es
Dentro de la transformación de la economía circular, la compra verde favorece que el consumidor pueda tener, por su actitud, una incidencia en el consumo de productos verdes. ¿Qué es la compra verde en definitiva? Pues la compra verde es, pensando en consumidor, como lo que hemos comentado antes, es una herramienta que lo que hace es que el consumidor tiene en mente, cuando va a hacer una adquisición o un consumo, tiene en mente el ciclo de vida del producto, es decir, no piensa solo en el precio, no piensa solo en las características del producto a fin de uso, sino piensa en cuánto ha costado fabricar ese producto a nivel ambiental, qué características tiene de reciclabilidad, qué residuos puede generar, si contiene residuos peligrosos, si no los contiene, si la empresa que los fabrica es ambientalmente correcta, etc. Hay una serie de valoraciones que hay que tener en cuenta, porque además cuando se compra un producto, vosotros conoceréis las famosas etiquetas de energía de los electrodomésticos que afectan directamente al consumidor. Es decir, tú puedes comprar una lavadora muy barata que te cueste muy poco dinero, pero si ves que la etiqueta energética es muy baja, sabes que al final vas a terminarlo pagando en consumo de energía o de agua. Actualmente todo el mundo aspira por un poquito más a tener una etiqueta energética lo más alta posible, porque sabes que a la larga va a reincidir en tu bolsillo, lo vas a poder recuperar. Pues eso es la compra verde. La compra verde es pensar en el ciclo de vida del producto desde el momento que se extraen las materias primas hasta el momento que se convierte en un residuo. Os voy a poner de ejemplo sin ánimo de deprimiros, un ejemplo relativo al smartphone. El smartphone, que es un producto de consumo masivo, el año pasado se fabricaron 1.000 millones de teléfonos móviles en el mundo, el 64% de la población mundial usa un móvil, o sea, hay casi 5.000 millones de móviles ya fabricados en el mundo. Y bueno, pues como podéis ver aquí, es un producto que, si no he contado mal, creo que hay hasta 30 elementos de la tabla periódica dentro del móvil, elementos en muchos casos difíciles de extraer y de conseguir, elementos, bueno, todos conocéis el tema del litio, del coltán, pero bueno, hay cobre, cobalto, hay muchos productos que son escasos, que en algunos casos se encuentran en países en vías de desarrollo o subdesarrollados directamente. Y la fabricación de un móvil tiene un recorrido que algunos me imagino que lo conoceréis, pero si os paráis a pensar, hay que extraer desde ese litio en Bolivia hasta el coltán en el Congo, procesarlo, llevarlo a China para que químicamente lo preparen. A su vez, ese producto preparado termina en fábricas de Corea y de Japón para fabricar unas baterías y unos elementos electrónicos que son necesarios, y a su vez con eso fabricamos un móvil que a su vez se tiene que transportar desde Asia a Europa y Estados Unidos para su consumo, que implica un empaquetado, unos contenedores, un gasto de energía en el transporte para llevarlo de un sitio a otro, un gran consumo de agua, etcétera, y al final llega al consumidor final, que a su vez, cuando hace uso del móvil, también hace un consumo de energía. Derivado del uso del móvil también hay detrás otra industria, que es todo lo que son servidores, antenas, de las compañías de teléfono. Y finalmente este producto, que es un producto que tiene una renovación bastante alta, en la Unión Europea de media un móvil dura 15 meses, este producto se va a convertir en un residuo que en el mejor de los casos será reciclado, pero que a su vez el proceso de reciclado va a llevar también una serie de consumos de energía, de agua, de transporte, etcétera, hasta poder obtener o recuperar al menos los metales más preciosos. El problema es que siempre hay
O sea, nunca hay un reciclaje al 100%, siempre hay una parte que termina en un vertedero, normalmente un vertedero de residuos peligrosos, y esto, digamos, es lo que incluye todo el ciclo de vida del móvil. Es decir, cuando nosotros pensamos en cambiar de móvil, deberíamos de pensar en reflexionar en todo esto. Y muchas veces cuando nosotros pensamos qué móvil nuevo me voy a comprar, también deberíamos valorar aspectos que creo que nadie valora, como por ejemplo la carcasa es de plástico o de aluminio. El aluminio es fácilmente reciclable, el plástico depende del polímero. La batería es fácilmente sustituible, podría prolongar la vida del móvil cambiando la batería. ¿Qué índice de reparabilidad tiene? Todo eso, esa información ahora mismo es fácil encontrarla en la web, porque casi todos los móviles tienen sus análisis y tal, y es fácil, por ejemplo, encontrar el índice de reparabilidad de un móvil. Todo este tipo de cuestiones es lo que está asociado a la compra verde en el caso de un consumidor final. Pero vamos a ver qué afecta en cuanto al resto, a las empresas y a las administraciones en cuanto a cómo elaborar o cómo llevar a cabo esta compra verde. Ya os he comentado la expresión compra verde, que se refiere a las adquisiciones de productos que tienen que ver con tener en cuenta no solo el valor económico, sino el valor de ciclo de vida del producto. Simplemente deciros que el origen de la compra verde en Europa empezó en Alemania y en Suecia con un etiquetado y unos catálogos ecológicos donde ya se contemplaba ciertos productos que cumplían ciertos requisitos medioambientales. Y como veis en los globos de colores, la cosa se ha ido acelerando. Desde el año 97 hasta el año 2019 la Unión Europea ha sacado varias disposiciones acelerando este asunto, pero como veis en los últimos años la Unión Europea, a través del paquete de economía circular y del Pacto Verde Europeo, ha acelerado el proceso de transformación para tener en cuenta la compra verde y la economía circular. ¿Qué beneficios tiene la compra verde? Pues bueno, para el usuario al final obtiene un producto que, además de ser respetuoso con el medio ambiente, en general es un producto competitivo, es un producto que respecto de otros productos normalmente es de mayor calidad porque se ha tenido en cuenta su durabilidad, su tasa de fallos, la posibilidad de repararlo. Para la empresa es una cuestión de imagen, es decir, es capaz de situar un producto en el mercado que se diferencia por una cuestión por la que mucha gente es sensible, con lo cual tiene una ventaja competitiva respecto de otros usuarios. Y para las administraciones supone en general, además de una política hacia la sostenibilidad, supone además considerar el ciclo de vida completo, lo que implica menores tasas de mantenimiento, ahorros de consumo, etcétera, etcétera. En definitiva, la compra verde no estamos acostumbrados, pero la compra verde es el camino para consumir. ¿Qué se hace cuando uno quiere hacer compra verde? Pues os lo explico. Lo que hay que hacer es un análisis del coste de vida de ese producto, es decir, tener en cuenta lo que venimos hablando, desde la fabricación, el diseño, la distribución y el uso, hasta los materiales que se han empleado, el mantenimiento que va a necesitar ese producto o qué final de vida puede tener ese producto, es reciclable, no es reciclable, terminará en un vertedero, ¿no? Entonces, el análisis de costes que está establecido para aquellos que queráis profundizar en el asunto en la Directiva 24/2014 de contratación pública de la Unión Europea, en concreto el artículo 68 de esta directiva, establece cómo realizar este cálculo de ciclo de vida del producto.
Aquí os pongo brevemente un resumen de lo que dice la directiva, que además de los datos de los costes de adquisición y los costes de utilización, que son claros en cuanto a materias primas, el coste final de vida, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta todas las externalidades que tiene ese producto, es decir, el volumen de emisiones que se han generado durante su fabricación, el consumo de agua, el volumen de energía que ha requerido para consumirse, etcétera, etcétera. Estas externalidades en algunos casos son difíciles de computar, y lo que un poco propone la directiva es que sean los propios fabricantes los que pongan en liza esos valores, ¿vale? De forma que con los costes reales o los costes computables fácilmente más los costes externos podamos obtener un coste del coste del ciclo de vida total del producto. ¿Cuál es la mayor dificultad? La mayor dificultad es homogeneizar estos costes externos, porque se está trabajando en los mecanismos para establecer que sean homogéneos, porque claro, cada uno puede medir las emisiones en función de cómo le interese. Para esto la Unión Europea tiene varios proyectos en marcha, normalmente proyectos de cooperación en H2020, etcétera, y ya hay ciertas herramientas descargables en web que permiten hacer un análisis de costes de producto o de eficiencia de un producto con esta metodología. ¿Cuándo se aplica la fase del análisis de costes del producto? Pues aunque lo que aquí explico es un poco para empresas o administraciones públicas, a nivel particular es básicamente igual. Cuando nosotros decidimos llevar adelante una compra, lo primero que hacemos, y lo hace la administración y lo hacen las empresas, es elaborar un pliego, aunque la mayoría de nosotros lo hace en su cabeza. Es decir, volviendo al ejemplo del móvil, yo cuando voy a comprar un móvil exijo una serie de características. Quiero que tenga una cámara, que sea recargable inalámbricamente porque me interesa, o tengo tal. Esa fase es la fase, digamos, de elaboración de pliego, es la fase donde tendría que además pensar esos criterios que hemos hablado antes, es decir, ¿es reparable este modelo que parece que me interesa? ¿Se puede sustituir la batería? ¿El chasis es de aluminio o es de plástico o es de vidrio? El vidrio es difícil de reciclar en este caso. Es una tecnología, el móvil se va a poder actualizar a los últimos software que me va a permitir alargar la vida del producto, o tiene un sistema operativo que no permite su actualización. Todas esas consideraciones que normalmente no tenemos en cuenta son consideraciones que implican la compra verde, implican integrar en tu quehacer diario, en tu eso como consumidor, pero también para las empresas o para las administraciones, en sus pliegos de prescripciones técnicas, empiezas a meter ya ese análisis del ciclo de vida del producto. Por otra parte, en la fase de adjudicación, es decir, cuando tú decides ir a la tienda y comparar modelos y ver por precios, también tienes que hacer un análisis de esa compra verde, es decir, tú puedes tener unos requisitos a nivel de cámara o a nivel de características del móvil, pero también tendrás que mirar qué consumo de energía tiene, trae cargador, no trae cargador, puedo aprovechar el cargador que tenía antes. Hay una serie de características que se producen en el momento de la compra. Y finalmente, otra que son lo que, bueno, en las administraciones son los criterios de adjudicación. Y finalmente, en la fase posterior de adjudicación, es decir, cuando ya tengo el teléfono en casa, analizar ese producto de forma crítica, es decir, me consume mucha batería, se me descarga, tal. Hay una serie de características que a lo mejor te conducen a pensar que pues, la próxima vez tendrás que pensar en cambiar de marca o analizar mejor el problema de la batería, porque te está suponiendo una limitación o un mayor consumo de energía. En definitiva, en las tres fases, tanto en el acto previo al consumo, como en el consumo en sí, como en el uso diario, la compra verde está presente, puede estar presente. Y es una mentalidad hacia la que debemos de caminar. Una herramienta muy potente de la compra verde es lo que se llama el etiquetado ecológico. Estas etiquetas
propugnan que todo ese trabajo de análisis de ciclo de vida del producto venga ya reflejado en el producto en sí. Esto ayuda a los consumidores a elegir, destaca el producto por su buen comportamiento ambiental dentro del mercado, mejora la imagen empresarial, porque un producto certificado mejora la imagen de esa empresa, y la carga de analizar ese coste de vida y toda tal recae en la parte del certificador, recae en el fabricante. Hay varios distintivos, hay lo que es ecoetiquetado que lleva una verificación previa, es decir, el que a efectos de la compra verde es más interesante. Hay también lo que son las declaraciones responsables, es decir, cuando en un envase vemos este producto es reciclable, lo dice el fabricante, pero normalmente no tiene un aval de un tercero, es decir, yo he usado plástico reciclable, pero es una declaración propia del fabricante que destaca el producto en el mercado, pero habrá que averiguar si es verdad. Y finalmente están lo que se llaman declaraciones ambientales, que lo que certifican es que la empresa tiene un funcionamiento de responsabilidad empresarial corporativa a nivel ambiental, es decir, cumple todos los requisitos ambientales que se le exigen y tiene un plan para reducir su coste ambiental. En cuanto a los distintivos, el más importante a nivel europeo es la ecoetiqueta, que la creó la Unión Europea y se regula mediante el Reglamento 66 del 2010, creo que es, que establece para una serie de productos a nivel de fabricantes europeos, establece los requisitos que estos productos tienen que cumplir. Son requisitos extremadamente pulcros en cuanto a impacto ambiental y la conoceréis normalmente en el supermercado, se pueden ver en productos de limpieza o en champús o en geles y tal. Os puedo asegurar que cualquier producto que está certificado con la etiqueta ecológica es la máxima expresión de la sostenibilidad en este momento en el mercado, es decir, no vais a encontrar un producto con etiqueta ecológica que contenga ningún tipo de producto cancerígeno, que tenga ningún tipo de producto que no sea biodegradable, que no sea asumible por el medio ambiente, porque cuando se hace ecoetiquetado bajo esta etiqueta, esto responde a un reglamento, o sea, cada producto tiene su reglamento específico para certificarlo, y hay un trabajo previo de análisis de laboratorio, etcétera, etcétera, antes de conceder esta etiqueta, donde se ha analizado todo esto que hemos dicho, el ciclo de vida del producto. Otras ecoetiquetas que conoceréis porque son de uso común son todas estas que veis aquí, la Energy Star, que actualmente en Europa ha dejado de funcionar porque es una etiqueta que creó la EPA, la Agencia Norteamericana para la Protección del Medio Ambiente, que regula el consumo de los productos electrónicos, y la veréis en monitores y en ordenadores más antiguos, y que tenía un convenio con la Unión Europea por el cual la etiqueta tenía, digamos, valor en la Unión Europea y certificaba que los productos cumplían los requisitos normativos de la EPA en cuanto a consumo de energía. También está la FSC, que es de madera sostenible. Esta es una asociación sin ánimo de lucro la que certifica, en la que forman parte algunas entidades ecologistas de carácter global, como Greenpeace o la World Wildlife, y certifican que la madera que tiene este sello viene de una explotación sostenible, donde hay una reposición del bosque, hay una gestión del bosque donde no se está deforestando masivamente la naturaleza. Otra etiqueta, la ecológica la de agricultura ecológica, que también tiene carácter oficial y que regula que los productos estén, en este caso no fabricados, sino en este caso cultivados o criados bajo esta norma, y permite prescindir, o sea, obliga a que haya una serie de criterios de producción ecológicos totalmente, es decir, impide el producto de pesticidas, etcétera, etcétera.
En cuanto a Fairtrade, de comercio justo también es una asociación sin ánimo de lucro y lo que regula es que las relaciones entre el productor y los distribuidores, el fabricante, etcétera, etcétera, se han hecho bajo la perspectiva de comercio justo. Y bueno, otras etiquetas son la Ecotex, que es una para productos textiles, que también es esta la otorga una empresa privada. La de pesca sostenible, que es un conglomerado a nivel internacional el que le otorga, que también certifica que la pesca está hecha teniendo en cuenta la reposición de los bancos de peces, etcétera, etcétera. Otra etiqueta es la de papel libre de cloro, que también es de una asociación de fabricantes, etcétera. ¿Qué nos dicen estas etiquetas? Que todos los productos y sobre todo la etiqueta ecológica europea han tenido en cuenta ese análisis de coste de vida y que un producto certificado respecto de uno que no lo es, digamos, ambientalmente más ventajoso. Otra cuestión son lo que os comentaba antes de las certificaciones de los sistemas de gestión ambiental. Lo conoceréis por la famosa sello AENOR de la 14001 que se le otorga a muchas empresas. AENOR es una empresa privada que, como otras muchas certificadoras dentro del marco de ENAC, hace una certificación del proceso industrial de esta empresa, ¿no? Y luego, por otra parte, está la misma verificación ambiental, que es el reglamento EMAS, que es un proyecto europeo también, es un reglamento europeo, y este lo que hace es que verifica que la empresa funciona bajo unos parámetros de impacto ambiental, del mínimo impacto ambiental. Obliga a las empresas a tener un programa de minimización de residuos, de gestión de agua, además de obligar para esta certificación a que la empresa tengan todas sus autorizaciones de emisiones, etcétera, etcétera. Es un sello que permite, dentro del mercado, permite además a las empresas destacar respecto a otras empresas, facilitarle acceder a licitaciones, etcétera, etcétera, porque es un sello que puede exigirse como una solvencia dentro de los procedimientos de contratación. Finalmente, por haceros un resumen, los conceptos para recordar básicos, las compras verdes son una herramienta dentro de la economía circular, no es solo la economía circular. Estas compras, como hemos venido incidiendo a lo largo de la charla, implican conocer el ciclo de vida de un producto y no pensar solo en el precio, es decir, tener en cuenta otras variables, consumos energéticos, etcétera, etcétera. Esta compra verde lo normal es aplicarla a todas las fases de consumo, es decir, desde que pienso que quiero consumir hasta el uso diario de ese producto. Y dentro de la compra verde son herramientas fundamentales las certificaciones, es decir, tanto las etiquetas ecológicas como las certificaciones ambientales de las empresas. Y nada más. A invitaros a que si queréis profundizar en el tema de análisis de ciclo de vida de producto, ya os he comentado el artículo 68 de la Directiva 2414, que fue traspuesta a la Ley 917 española, que es la de contratación pública, y invitaros a que pues vayáis introduciendo este concepto en vuestra vida, porque veréis que a lo largo como animal consumidor, a lo largo de vuestra vida veréis que os va a favorecer, o sea, vais a encontrar productos de mucha calidad, sobre todo los productos certificados, donde normalmente no te lo planteas. Yo os invito a que el próximo día que vayáis al supermercado busquéis en las estanterías del gel, por ejemplo, o de cualquier producto de limpieza, un producto con la etiqueta ecológica y lo probéis. Y veréis cómo realmente se ha iniciado un camino que es necesario, no queda otra. Y nada, animaros a seguir con el curso y a que seáis los precursores de este cambio. Un saludo.